Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. La esquina de Romualda es una de las esquinas emblemáticas de Caracas. Según la historia, en 1824, cerca del puente Catuche, existía una pulpería propiedad de la señora Romualda Rubí, quien era conocida por todos como Ña Romualda. Esta esquina se convirtió en un punto de referencia principal y su nombre se debe a la señora Romualda Rubí. En su libro sobre las esquinas de Caracas, la escritora y periodista Carmen Clemente Travieso escribió que la esquina de Romualda es un sitio emblemático para la parroquia de la Candelaria. Cerca del puente Catuche para el año 1824, existía la pulpería de la señora Romualda Rubí, quien todos conocían por Ña Romualda. El puente sobre el río Catuche es uno de los primeros puentes construidos en la ciudad. Esta obra data de 1735 y su construcción obedeció a la necesidad de garantizar el paso a la Candelaria cuando el río crecía y dificultaba el paso. La señora Romualda Rubí era una particular cocinera y además gran admiradora de El Libertador. Cuenta la leyenda, que por esta admiración, la señora Romualda pagaba de su bolsillo el mantenimiento del puente, a escondidas de las autoridades españolas. Otra de las leyendas sobre Ña Romualda es que en el bar que funcionó por muchos años en esa esquina, siempre era evocada. En el siglo XVIII, este lugar recibió el nombre de Esquina de Doña Romualda, para luego quedar en Romualda a secas. Una calle, plaza o recodo citadino con nombre de mujer. Debe ser la madre de algún prócer. Pues no, Romualda Rubí era lo que hoy llamaríamos una chef famosa. En su libro sobre las esquinas de Caracas, la escritora y periodista Carmen Clemente Travieso escribió: La esquina de Romualda es un sitio emblemático para la parroquia. Allí se encontraba el puente Catuche y eso fue el punto de referencia principal. Se debe su nombre a la señora Romualda Rubí, quien a mediados del siglo XIX tenía un establecimiento en esa esquina, célebre por el mondongo que preparaba, el cual obligaba a chuparse los dedos hasta al mismo presidente Páez. Rafael Valery, en su libro, La nomenclatura caraqueña, agrega que, en ocasión del banquete que la municipalidad ofreció a Bolívar, el 13 de enero de 1827, la hija de Romualda, María de la Paz Caraballo Rubí, entonces de 10 años, lo hizo objeto de una graciosa alocución, y le dio una corona y una palma de laurel. La familia gozaba, pues, de gran consideración en la sociedad de su época. 1941. Inauguración del cine Hollywood. El 21 de marzo se inaugura con la proyección de una película con Tyrone Power. El cine Hollywood, ubicado en la esquina de Romualda, Avenida Este con la Norte 7, actualmente Avenida Fuerzas Armadas, La Candelaria, Caracas. El edificio, que incluía un foyer de muy buena proporción, un hotel de 2 pisos, un bar y un restaurante, fue diseñado por el arquitecto español Rafael Bergamín en colaboración con Rafael Emilio Bellutini y José María Manrique, sus asociados. La avenida se construyó por decreto del gobernador de Caracas Guillermo Pacanins, promulgado el 3 de noviembre del año anterior, con el objetivo de facilitar la comunicación entre los sectores norte-sur de la ciudad, y fue inaugurada el 2 de diciembre por el general Pérez Jiménez. Pulmón literario de Caracas. Siendo esta la única librería a cielo abierto de toda Venezuela y los libreros sus protagonistas, son ellos quienes ofrecen a los transeúntes toda clase de libros a precios accesibles. 1923, Iglesia del Corazón de Jesús. En el mes de mayo de 1903 los padres dominicos toman posesión de una pequeña capilla dedicada a la veneración del Corazón de Jesús, que había sido levantada en 1892, ubicada en el cruce de la Avenida Este 4 con la Avenida Norte Sur 7 de Caracas, esquina que desde entonces se conoce con el nombre de la iglesia. La importancia de la capilla y del culto entre los feligreses hace que los sacerdotes inicien en 1916 su ampliación, para lo cual contratan al ingeniero y arquitecto Luis Muñoz Tebar, 1867 a 1918. La nueva iglesia de estilo neogótico se levanta junto al templo existente, de tal manera que la vieja fachada de la antigua Capilla Corazón de Jesús, bautizada popularmente con el nombre de Capilla del Catire, aún se conserva y hoy se encuentra en el lateral colindante a la actualmente llamada Avenida Universidad de la capital. Los avatares de la Primera Guerra Mundial demoran la construcción de la nueva edificación. En 1918 se inaugura la nave de la derecha.
En 1922 la nave central y finalmente en el año 1923 queda completa la Iglesia Corazón de Jesús, con la inauguración de la nave izquierda, en honor a la Virgen del Rosario. 1983, estaciones del Metro de Caracas. Con la inauguración del Metro de Caracas se ponen en servicio 8 estaciones en el trayecto Propatria La Hollada, todas diseñadas por el arquitecto Mario Bemergui. De estas, 6 de ellas son subterráneas, 2 con variantes. Propatria integrada a una plaza con su buena dosis de área verde. Pérez Bonalde, Plaza Sucre, y Gato Negro, estaciones totalmente subterráneas. Capitolio, con una mezanina ubicada en un extremo permitiendo una mejor visual sobre los 2 andenes. La Hollada, conformada por 4 niveles, 2 mezaninas y un andén para la línea Katia Petare, y más abajo el andén de la línea La Bandera Panteón. Las 2 estaciones superficiales son Agua Salud y Caño Amarillo, diseñadas tomando en cuenta las variables climáticas y regidas por un claro orden estructural. 1962, Terminal de Autobuses Nuevo Circo. Se concluye la construcción y se pone en funcionamiento el Terminal de Autobuses Nuevo Circo, ubicado frente al Coso Taurino de donde toma su nombre, en La Hollada, céntrica zona de Caracas, el cual fue el principal terminal de pasajeros terrestre de la capital. De aquí partían todas las rutas de transporte colectivo extraurbanas hacia el centro, oriente y occidente del país. Con la creación en 1993 del Terminal de Oriente se redujeron las rutas correspondientes y luego de la construcción en 1998 del Terminal de la Bandera, para las rutas del centro y de occidente del país, dejó de funcionar y fue demolido en solo 4 meses de ese mismo año. 1919 Nuevo Circo. En el terreno del antiguo matadero municipal, la Compañía Anónima Nuevo Circo de Caracas inicia en 1916, la construcción de una plaza de toros y espectáculos ecuestres para sustituir al antiguo circo metropolitano. Su diseño y construcción estuvieron a cargo de Alejandro Chataing y Luis Muñoz Tebar. Ambos desarrollan un edificio circular con 48 metros de diámetro y aforo para 12.000 espectadores, cuya expresión arquitectónica se concentra en la fachada principal. Un cuerpo de 2 pisos flanqueado por 2 torres, cuya entrada principal se orienta hacia la esquina noroeste de la manzana. Su ornamentación, de estilo neomorisco, fue inspirada por las plazas de toros españolas. Construido en concreto armado con vigas metálicas, una técnica constructiva experimental para la época, el proyecto contemplaba, entre el ruedo y el muro que demarca la parcela, un jardín ornamental y una hermosa plaza, hoy ocupada por el Museo de la Arquitectura. El edificio, que en 1928 y 1944 sufrió importantes reformas, fue por años el principal centro de espectáculos de la capital venezolana, llegando a funcionar como teatro, cinematógrafo y escenario de mítines políticos. Con la inauguración del Poliedro de Caracas en 1974 perdió importancia, dejando de funcionar en 1997. El edificio, declarado bien de interés cultural, fue restaurado mediante un proyecto de revitalización, que retomó la policromía original de sus fachadas. El video de la esquina de Romualda es un recorrido por una zona ubicada en el centro de Caracas, Venezuela. Esta esquina es conocida por ser un punto de encuentro para muchas personas y por tener varios lugares de interés turístico. Uno de los lugares destacados es el Cine Hollywood, un cine emblemático que ha sido testigo de muchas historias. Además, en la zona se encuentra la avenida Fuerzas Armadas, una de las principales vías de la ciudad, y los libreros del puente de esta avenida, donde se pueden encontrar gran variedad de libros. También se puede visitar la Iglesia Corazón de Jesús, un templo histórico que ha sido testigo de muchos acontecimientos importantes en la ciudad. La estación del metro La Hollada es otro punto de referencia para los habitantes de Caracas, ya que es una de las estaciones más transitadas de la ciudad. Otro lugar de interés es el viejo terminal de pasajeros, un edificio histórico que fue construido en la década de 1960 y que fue testigo de muchos viajes de los caraqueños. Finalmente, se encuentra la Plaza de Toros del Nuevo Circo, un lugar donde se llevaron a cabo corridas de toros y otros eventos culturales. Te invito a participar de este recuento de historias fascinantes de Caracas. ¿Conoces alguna de estos lugares nombrados que sea relevante? ¿O se me pasó por alto algún lugar? Vamos, anímate y te espero en los comentarios. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Agradezco su apoyo al darle me gusta, dejar su opinión,
compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones. El apoyo de todos mis seguidores es muy importante para mí, por lo que les pido que se suscriban a mi canal y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.